Queridos irmãos e irmãs em Cristo e nossos amigos que nos assistem, nós estamos transmitindo diretamente da Estância Árvore da Vida de Sumaré, São Paulo, na central de transmissão que o Instituto Vida para Todos montou aqui durante a quarentena de coronavírus. E, inicialmente, eu queria reforçar o que acabamos de ouvir nos avisos, a conferência de adolescentes, também a conferência de jovens, neste próximo julho de 2020, será realizada, essas duas conferências serão realizadas online, né? Pela primeira vez. Não vamos estar limitados pelos irmãos que têm possibilidade de viajar, de disporem de tempo para estar aqui na Estância Árvore da Vida, mas nós temos, né, jovens e adolescentes espalhados pelo mundo todo. Todos vocês, dessa vez, podem participar, né, dessa conferência. Mas, de qualquer forma, nós queremos dizer para vocês que a Estância Árvore da Vida, que sempre organizou essas conferências, né, ela, nesse momento de isolamento, está sem, né, receita nenhuma, sem eventos, e nós amamos muito a Estância, porque a Estância nossa tem realizado conferências fantásticas, né? E também muitos grupos cristãos têm sido favorecidos, né, com esse lugar. Portanto, vamos promover, né, as ofertas para que essa conferência de adolescentes e de jovens também possam, né, contribuir para a manutenção da Estância, a Estância poder continuar, né, funcionando, para que nós possamos mais tarde usufruir novamente da Estância, né, Árvore da Vida. E também lembrando que hoje é o domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, né? Então, nós sempre lembramos vocês das ofertas para missões do exterior, para que nós possamos apoiar, né, sustentar esses irmãos que estão ali trabalhando na frente das batalhas em outros continentes, né? Eles dependem, né, do nosso suprimento, embora nós sabemos que pouco a pouco, né, eles também cada vez mais vão lutando para que sejam também autossuficientes financeiramente em cada continente. Mas enquanto eles ainda não conseguem, nós vamos suprir, né? Essa obra não pode parar, porque essa obra é do Senhor, vai trazer o reino de Deus de volta. E também o SOS, né, Missões no Exterior, que você também se comprometeu de contribuir mensalmente, não se esqueça de fazê-lo. E também lembrar que a sua igreja precisa também de sua contribuição, também de suas ofertas. Lembrem-se, né, da sua igreja, né, da sua localidade e também da obra regional, né? Nós precisamos continuar pregando o Evangelho, né, por meio da comportagem semidinâmica, pelos contatos que nós temos. Vamos espalhar os livros, também a comportagem dinâmica. O CIAP também tem que continuar preparando líderes para a expansão do reino de Deus. O sócio de evangelho que sustenta a obra regional, né, você precisa se lembrar e também, né, lembrar do Expo Livro que está parado e que logo possamos operar, né, levar o evangelho do reino para toda a terra. E também, né, nós lembramos da editora Árvore da Vida, que tem fielmente produzido livros tão maravilhosos, né? Sem ela nós não temos esse material em mãos. E também lembrar das cooperativas, né, que precisa também do seu apoio com sua comportagem semidinâmica. Muito bem. Então, vamos entrar no assunto em si. Ontem nós ouvimos uma palavra excepcional e nosso querido irmão Ezra Mar, a mensagem já muito começou? fiel ao Senhor, né, para transmitir aquilo que Deus quer falar neste momento, no momento atual, né? E ele já está na nona mensagem com respeito à palavra da reconciliação. E o que eu posso resumir em poucas palavras, né, o encargo dele de ontem, encargo de Deus de ontem, é de que
há uma urgência, ele transmitiu essa urgência para nós. Há uma urgência nesse momento de tempos finais, que Deus, ele precisa convocar, precisa ter um exército de pessoas maduras em vida, né? Aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito. E esse exército de pessoas maduras, ele pode contar para finalizar o que falta ainda fazer para que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo venha tomar, né, esse lugar do reino desse mundo que jaz no Satanás. Portanto, né, nós temos que perceber essa urgência. Todavia, ainda, se você ainda não chegou à maturidade, você recém, né, entrou, né, para a igreja, você recém, né, conheceu o Senhor, mas não tem problema, embora a crescimento e maturidade leve tempo, ainda há tempo, né, embora temos a urgência, não perca tempo, né? Você pode começar. A editora Árvore da Vida tem publicado livros intitulados de Fundamentos da Fé Cristã. Pode te dar uma base muito boa na palavra, e muitos outros livros, né? Seja de família, seja de encorajamento, de estudo bíblicos, tal, e principalmente o alimento diário que nos pauta, né? A semana, a nossa direção, e também essas palavras todas que nós estamos falando serão transformados em palavra escrita. E também, né, e também lembrar das cooperativas que eu já disse, né, e que toda a obra do Senhor não pare e possa avançar. O meu sentimento com relação a esse isolamento obrigatório, né, que nós de repente fomos surpreendidos, né, nesse momento da nossa vida, como nunca, né, acho que nesses últimos 100 anos, quem tem 100 anos de idade, né, é difícil ter presenciado uma situação dessa em que o mundo parou. E isso foi bom para mim, porque nós sempre pregamos que nós amamos a vinda do Senhor, nós não queremos mais ficar dando voltas pelo deserto, como o povo de Israel deu 40 anos de vida, eu não tenho mais 40 anos de vida para ficar dando voltas pelo deserto, porque nós ansiamos a volta do Senhor, né? Sempre oramos assim, sempre as nossas ações foram pautadas nessa direção, mas ainda de certa forma nós não tínhamos noção do que seja a proximidade do final dos tempos. Então essa quarentena veio nos chacoalhar, essa quarentena veio nos despertar alguma coisa extraordinária, né? Para mim foi muito bom, porque eu realmente senti, né, até um frio na espinha, de que a vinda do Senhor realmente está próxima. Não estamos aqui para brincadeiras, nós queremos cooperar com o Senhor na sua vinda. Portanto, o Senhor nos levou a estudar o livro de Hebreus, o sacerdócio perfeito de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e esse sacerdócio, ele foi designado, né, a Cristo, esse sacerdócio, quando ele ressuscitou, Deus o nomeou um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e ao mesmo tempo, ele também foi o quê? Foi designado como o quê? Como o rei, né? Porque ele foi elevado às alturas, à direita do trono da majestade, está aguardando que os inimigos seus sejam postos por estrado dos seus pés. Então, nós temos o sacerdócio que visa, né, cuidar do povo de Deus, e nós temos a realeza, que também nós entendemos agora que a realeza é também para pôr todas as coisas em ordem, para que Deus possa alimentar o seu povo, apacentar o seu povo. É nessa direção que nós estamos. E hoje eu queria me ater um pouco mais em Apocalipse capítulo 12, porque a gente vem falando de vários assuntos e eu nunca consigo fazer, né, uma linha de pensamento no capítulo 12 de Apocalipse. Então hoje eu vou me ater um pouco. Só que antes, como disse para vocês, eu tenho recebido, né, mediante essas mensagens, tenho recebido durante a semana versículos,
palavras de irmãos que foram tocados pela mensagem, então eles né, eles contribuem com alguns versículos. Aliás, agora há pouco, né, antes de eu começar a mensagem, recebi uma mensagem a um irmão aqui, falou, ó, manda esses versículos para o irmão Pedro, né? Então, eu agradeço pela contribuição, para honrar o coração de vocês também, para me contextualizar um pouco a mensagem. Eu vou ler esses versículos que alguns de vocês mandaram, tá bom? Então, o primeiro versículo que um dos irmãos me mandou é o Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Ali diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quer dizer, surgirá um que há de reger em Israel. Nós vamos ver o outro versículo que é citado, né, em Mateus, que ele fala de outra forma em reinar em Israel. Mas aqui eu quero ler, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Cristo, né, como Filho de Deus, o Deus unigênito, ele era desde a eternidade passada. Vamos ver, então, o versículo correspondente em Mateus 2, versículo 6. A contribuição, né, de um irmão, estou aqui lendo para vocês, 2:6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Né? Ali, em Miqueias, é reinar sobre Israel, mas aqui é há de apacentar o meu povo Israel, e ele será o guia. Irmãos, graças a Deus que o irmão Ezra tem nos aberto o livro de Salmos, capítulo 23, e ali fala que o Senhor é o nosso pastor. Então, toda vez que nós vemos esse salmo tão doce, nós sempre lembramos do aspecto de apacentamento, de cuidado, né? O povo é alimentado por esse pastor. Mas nós nunca percebemos claramente de que para o pastor poder levar o rebanho para um caminho certo, correto, no lugar onde o rebanho ganha segurança, né? Onde é conduzido para pastos verdejantes, para as águas de descanso, e precisa de autoridade, precisa de reinar, né, ao lado da realeza. Então, o pastor, ele é, por um lado, ele tem um sacerdócio que é cuidar das ovelhas, e eles também têm a realeza que, com autoridade, ele leva o seu rebanho para o lugar certo. Ele não deixa, né, com a sua autoridade, não deixa o rebanho se desviar para o lado de perigo, né? Ele também ele corrige quando precisa, ele orienta, ajusta, mas sempre para levar o povo ao melhor pasto e melhor água de descanso. Portanto, irmãos, o sacerdócio e a realeza estão em todo lugar quando há ordem. Por exemplo, o meu corpo humano, ele cresce quando eu alimento esse corpo, eu cuido desse corpo. Esse é o lado do sacerdócio. Todavia, para esse corpo funcionar como deve funcionar, ele tem uma autoridade. O cérebro, né, manda, né, ordens para que todo o corpo funcione como deve funcionar. E ainda mais defende o corpo de qualquer vírus, né, de qualquer bactéria que venha invadir, prejudicar o meu corpo, né, e o meu corpo produz anticorpos para expulsar, né, o sistema de imunidade expulsa tudo que causa dano para o corpo. Então, tem sempre o lado do sacerdócio e o lado da realeza. Graças a Deus, nosso, né, sumo sacerdote, rei, Cristo, ele tem tanto o sacerdócio como realeza
tanto para reger como para apacentar, né, o seu povo. E também quando os vencedores vão reger as nações, na verdade, eles irão apacentar as nações. Bom, vamos para outro versículo. Joel 2, 1 e 2. Livro de Joel, né? 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz e rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva sobre os montes, por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, e nem depois ele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Portanto, o dia do Senhor está próximo. Então, de Sião, né? Nós já explicamos o que é Sião. Sião é a parte forte do povo de Deus. Jerusalém representa, né, a igreja hoje, e Sião representa a sua fortaleza, a parte forte, a parte que luta, a parte que resiste contra o inimigo, né? Então, de Sião tem que tocar trombeta. Nós estamos tocando a trombeta. Nesse momento, né, Esdras e eu estamos tocando trombeta. Essa trombeta está dando voz de rebate no santo monte do Senhor. É o momento de se perturbar todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor se aproxima, né? Jeremias 4, 5 e 6. Jeremias 4, 5 e 6. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição, né? Então, está vindo a grande tribulação, mas o Senhor está formando um exército em Sião, e nós estamos tocando a trombeta em Sião. Também Salmo 78. Salmo 78, 68. Versículo 68. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e de suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Deus tirou Davi, né, de frente, né, de apacentar as ovelhas de seu pai Jessé, e Deus viu o coração íntegro, puro de Davi. Davi não estava ali meramente, né, para cumprir a sua tarefa, não, ele amava, ele via nessa tarefa de cuidar das ovelhas, uma tarefa que Deus lhe confiou, e nessa tarefa ele conheceu a Deus. Quando vinha situações difíceis, quando vinha um urso, quando vinha um leão, ele não se importava com a sua própria vida, ele sabia que de Deus era o poder, de Deus era a força, não pela sua própria capacidade, mas ele cuidou do rebanho de Deus. Esse coração de Davi, Deus amou e o fez o maior rei de todos os tempos de Israel, tá? Então, hoje, Deus quer esse coração de nós. Nós podemos ser o mais desprezado, o menos preparado, mas se tivermos o coração de Davi, em confiar em Deus e conhecer a Deus, Deus quer fazer de você esse exército de vencedores. Muito bem. Agora Isaías 66, 7 e 8.
7 a 9. Antes que estivesse de parto, aqui fala de dores de parto. Deu à luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. O Senhor está fazendo nascer esse filho varão. Então ainda há tempo de você se preparar, como disse ontem o nosso querido irmão Ezra. Embora o crescimento leve tempo, mas se você começar hoje, começar a levar a sério, preparando-se desde a palavra fundamental, tomando leite, você vai crescer até ao estágio de comer alimento sólido. E aí você vai poder fazer parte desse exército, né, de Deus, dos vencedores. Tá? É isso que nós estamos convocando vocês. Isaías 4, 5 e 6. Isso foi dado hoje de manhã, agora antes da reunião. Criará o Senhor sobre o todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. O Senhor, enquanto nessa caminhada para a vitória, o Senhor cuida de nós, cuida do seu povo, de dia, né? Ele nos protege do calor do sol e de noite ele nos protege da tempestade e da chuva. Portanto, irmãos, não tenha medo, tá? Nós somos protegidos por esse bom pastor. Vamos lá agora diretamente para Apocalipse 12. Senhor Jesus, Senhor, possa me dar misericórdia, né, e tempo suficiente para poder falar, né, que eu queria falar. Muito bem. Apocalipse 12, versículo 1. Nós já falamos bastante, mas vamos ver um pouquinho mais detalhado. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte. Nós vamos ler muitos versículos, porque eu não quero me basear no que eu acho. Nós precisamos de um fundamento sólido. E quem nos dá o fundamento sólido é a palavra de Deus. Portanto, nós vamos ler muitos versículos que o Senhor possa abrir os seus olhos. Tá? Em segundo lugar, eu quero esclarecer que não tenho interesse de fazer nenhum estudo escatológico. Não estou aqui meramente para, né, satisfazer a curiosidade de muitos, que muchos realmente tienen esta curiosidad, saber lo que sucederá en los tiempos futuros, pero no es esta mi intención. Mi intención, hermanos, es preparar la iglesia, alertar a la iglesia, hasta alarmar a la iglesia contra esta situación, contra quien nosotros estamos luchando hoy y a favor de quien nosotros estamos luchando y para dónde vamos. Esta es mi preocupación, no es de satisfacer la curiosidad de nadie. Entonces vamos juntos a pedirles al Señor sabiduría. Entonces, en el capítulo 12, versículo 1, ya hablé muchas veces, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Yo voy a repetir, esta mujer está actualmente vestida de sol. Está vestida del sol. Lucas, capítulo 1. Vamos a mirar allá. Lucas, capítulo 1. El capítulo que registra. Cuando Dios dio a promessa para Zacarias, la promesa para Zacarías de que Isabel y Zacarías irían a tener un hijo. Ella era estéril y él era sacerdote, servía en el templo. Y cuando el ángel Gabriel, usted sabe que en la Biblia nosotros conocemos el ángel Gabriel y el arcángel Miguel.
el ángel Gabriel, él es aquel que trae las buenas nuevas, buenas noticias. Entonces el ángel Gabriel le trajo una buena noticia para Zacarías, que sería padre de Juan Bautista, y le dijo que su mujer estaría embarazada y tendría un hijo, y sería el precursor del Señor Jesús. Y después de esto, el mismo ángel Gabriel fue a dar la noticia a María, diciéndole que el Señor, Él será, se llamará por el nombre de Jesús y será grande. Esto está en el 31 y 32. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es nuestro Señor Jesús, que por las palabras de Gabriel estaba anunciando que María iría a engendrar un hijo. Muy bien, entonces, en el cántico de Zacarías, él profetizó también sobre el nacimiento de Jesús. Voy a decir así, el versículo 76, y tu hijo, profeta del Altísimo, será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Quiere decir que Juan Bautista iba a ser el precursor. Por entrañables misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. Camino de paz. Cuando Él viene a gobernar, traer su reino, nosotros tendremos paz, porque Él vendrá como el sol de justicia. Recuerde, cuando el hermano Esdra habló de la palabra de la justicia, entonces es una palabra para llevarnos a la madurez. Muy bien, entonces esta mujer vestida del sol es hoy, en los tiempos actuales en la iglesia. Nosotros estamos mostré la semana pasada, las 70 semanas de Daniel, en el capítulo 9, y hasta la muerte del ungido, la muerte de Cristo, se interrumpe la historia de Israel y se hará un intervalo, y en este intervalo será el tiempo de que esta mujer vestida de sol, la era de la iglesia, nosotros somos responsables para llevar a cabo lo que Dios planeó, y cuando llegue al final de los tiempos, en la última semana de 7 años, la historia de Israel volverá a ser contada. Entonces nosotros estamos en este intervalo. Por tanto, esta mujer está vestida de sol y con las 12 estrellas. ¿Por qué? Las 12 estrellas representan a los patriarcas, y los patriarcas tienen como fuente principal a Abraham, Isaac y Jacob y sus hijos. Y Abraham es el padre. Romanos 4 nosotros mostramos, 4, 11 y 12 si usted quiere leer, y también Gálatas 3, 7 al 9. Allí nos muestra que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, y Abraham es el padre de la fe. Entonces, él es el que originó todo el principio de la fe, y con la venida de Cristo se tornó posible, se tornó realidad el camino de la fe. Entonces, nosotros somos esta mujer. Muy bien. Versículo 2. Y estando encinta, clama con dolores de parto en angustia del alumbramiento. Hoy esta mujer es la iglesia, es toda, vamos a decir, toda la cristiandad, toda la apariencia del reino de los cielos, todos los cristianos que fue regenerado por el Espíritu Santo. Él tiene la promesa ya de la salvación eterna de Dios. Entonces, ellos componen a la mujer, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento en este momento, de todos los tiempos. Por tanto, clama con los dolores de parto. ¿Por qué? Porque está por dar a luz.
¿Para dar a luz a quién? Para dar a luz un hijo. Y este hijo es la parte fuerte de la mujer, la parte fuerte del pueblo de Dios. Este hijo será llamado, el hijo varón será los vencedores del pueblo de Dios, que luchan por el reino de Dios. Muy bien, después vamos a volver a ver esto. Entonces el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Muy bien, este lado aquí yo comenté muy poco, pero hoy quiero comentar un poco más. Aquí no habla más de la serpiente, sino de un dragón. Este dragón grande, aún escarlata. En la primera vez que apareció en la Biblia, él aparece como una pequeña serpiente. Allá en Génesis capítulo 3 podemos ver Génesis capítulo 3 versículo 1, que dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces, la serpiente, cuando apareció a la mujer, esta serpiente es el propio Satanás y el diablo. Y ella apareció de una manera muy sutil, muy sagaz, para seducir el corazón y la mente de Eva, porque ella no era algo conocida por el hombre. Entonces, la primera vez, esta serpiente necesita aparecer muy sutilmente. Pero, y también 2 Corintios vale la pena ver, 2 Corintios 11:3, cuando el apóstol Pablo describe sobre lo que la serpiente hizo con la mujer, capítulo 11, 2 Corintios. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados con la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, esta serpiente vino de una manera sutil y sagaz para engañar a Eva con la finalidad de usar su astucia para hacer que Eva se aparte de la simplicidad y de la pureza debida a Cristo, que en la época era debida a Dios. Entonces, esta serpiente, ella cuando apareció al hombre por primera vez, ella apareció de esta manera sutil, sagaz y astuta, para desviar, corromper la mente humana de la simplicidad que tenía con Dios y la pureza tenía con Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos muy simples, muy puros. Lo que la palabra de Dios regía la vida de ellos. Lo que Dios decía era así y amén. Ellos practicaban, ellos hacían, pero con la aparición de la serpiente que engañó a Eva, hizo al hombre complicado, lo sacó de la simplicidad, sacó al hombre de la pureza. Eso es lo que nosotros necesitamos ver. Entonces, ahora, volviendo a Apocalipsis 12, esta pequeña serpiente sutil y sagaz, seduciendo a Eva, ahora se hizo un dragón grande, porque él montó un sistema a lo largo de los siglos. Él hizo un sistema aquí en la tierra llamado mundo. Y este mundo es el mundo sistematizado, es un cosmos sistematizado por Satanás para él reinar sobre todas las naciones aquí en la tierra. Él reina sobre la sociedad humana. Él está detrás de toda la desgracia, de toda cosa mala, negativa de esta tierra. Por tanto,
Él se tornó hoy grande, el que era la antigua serpiente, podemos ver capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Era la serpiente antigua, pero ahora es el gran dragón, porque él no precisa más venir de una manera sutil para usted. Él ya domina el sistema. Este sistema es que va a hacerle su cabeza. Este sistema va a influenciar a la sociedad humana. Este sistema va a ser su voluntad para oponerse contra Dios. Esto es lo que el mundo hace hoy. Entonces, hoy, por eso Apocalipsis 20, versículo 2 dice así: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces el dragón era la antigua serpiente. Ahora más no necesita ser sutil, es la antigua serpiente. Él también es escarlata porque derramó sangre a lo largo de los siglos de santos, de personas con genocidios, matanzas. Por ejemplo, las guerras sangrientas, lo que Hitler hizo en la Segunda Guerra Mundial, y también un poco más atrás Antíoco Epifanio, que era todo esto era una tipología, prefiguraba al anticristo. Quiere decir, este mundo está totalmente corrupto, este mundo de homicidios, de guerras, de enemistades, de contiendas, de avaricia, todo esto está debajo del control de Satanás. Por eso que Jesús, en Juan 12, yo estoy exponiendo un poco esta estrategia de Satanás para que usted comience a percibir. Juan 12:31. Jesús dijo así a sus discípulos: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, Satanás se tornó el rey, el príncipe de este mundo. Entonces, este mundo es de él. Él tiene total dominio. ¿Sabe, hermanos? Por esto no esté engañado por este mundo, que usted tenga alguna esperanza de tener suceso en la vida en este mundo. No, este mundo ya es del maligno. Este mundo tiene un rey llamado Satanás, un príncipe. Juan 14, aún versículo 30, dice que no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Quiere decir, el príncipe de este mundo estaba ahí dominando al mundo, y Jesús estaba con sus discípulos levantando un grupo de personas para vivir la realidad del reino de los cielos, para que este grupo que vive la realidad del reino de los cielos sea este grupo que va a derrotar a Satanás, que no es influenciado ni vive debajo del comando del príncipe de este mundo, que es Satanás, porque nuestro Señor Jesús no tiene nada que ver con él, y nosotros tampoco no tenemos nada que ver con él. Juan 16, versículo 11. Y de juicio, porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado en la cruz de Cristo, él fue juzgado. Efesios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, según el curso de este mundo, según el príncipe, el rey de la potestad del aire. Él está en el aire, domina el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por un lado, él está en el aire, por otro lado, está en el espíritu dentro de los hombres desobedientes a Dios. Por tanto, es muy sutil, porque él fue, en Génesis 4:8, él fue homicida desde el principio. 4:8, que dice así: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató.
fue el primer homicidio. Esto fue provocado, estimulado por Satanás, que él es el homicida desde el principio. Y Primera de Juan 3:15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. ¿Encontraron? Dice lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí nosotros podemos ir a João 8:44. Juan 8:44. João 8:44. Juan 8:44. ¿Cómo dice? E diz o seguinte: Dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás. Todo es mentira, todo es ilusión. Por eso no vaya detrás de este mundo. Cuando él profiere mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. En él no hay verdad, él es homicida desde el principio. Entonces, la serpiente engañó a Eva y el hombre se tornó pecador y llevó a la mordida de la serpiente. Eva representa, llevó para comer el fruto del bien y del mal a su marido Adán. Y entonces entró la mordida de esta serpiente, y todos nosotros, aunque nosotros no, así que nacemos aparentemente, nosotros no hemos cometido ningún pecado, nosotros ya nacemos pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos de Adán. En Adán todos nosotros nos hicimos pecadores, porque Adán llevó la mordida de la serpiente. Esto está en Números capítulo 21. Es muy interesante esta ilustración. Oh Señor Jesús, de nuevo, yo hago cuestión de leer todos los versículos con ustedes para que ustedes se basen muy bien en la Biblia. Si no consigo terminar de nuevo, paciencia, no hay problema. 21. Voy a leer del versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Perdió la paciencia. Dios cuidaba de este pueblo en el desierto, sin lugar para plantar, sin lugar para comprar pan, trigo, cebada, y Dios lo sustentó a este pueblo por 40 años. La ropa no se envejeció, el calzado no se arruinó, debajo de este cuidado. En vez de ver la bondad de Dios y misericordia de Dios, el pueblo perdió la paciencia. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, que se llamaba maná, el pan del cielo, el pan vil, que estaban cansados de comer maná. Lo llamaron pan vil. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué significa esto? Significa que toda la humanidad fue mordida
por Satanás. El pecado entró en el mundo entero. El pecado, la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces todos pecaron y carecen de la gloria de Dios, como Pablo habló en Romanos. Y no hay salvación si nosotros no miramos para una serpiente de bronce. En Juan capítulo 3, en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, Él le dijo, es necesario nacer de nuevo. Quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en este capítulo, Jesús dijo lo siguiente, versículo 14, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir, el hombre fue mordido por la serpiente que apareció y engañó a Eva, y fue el pecado entró en el hombre y la muerte pasó para todos los hombres, y nosotros quedamos en un lugar sin salida. Nuestro fin era ser condenado, ejecutar la sentencia y morir, una muerte eterna. Pero gracias a Dios, Dios proveyó una salvación. Hizo con que su Hijo viniese aquí en la tierra y viviese como un hombre aquí en la tierra. Él tomó la carne pecaminosa con la forma de una serpiente, porque nuestra carne pecaminosa es la serpiente, que vino por el veneno de la serpiente inyectada en nosotros. Nosotros somos pecadores. Jesús, Él vino aquí en la tierra, se hizo carne, el Verbo se hizo carne igual a nosotros, solo que Él tenía la semejanza de la carne pecaminosa, pero sin pecado. Así como la serpiente de bronce que Moisés hizo y colocaba en un asta, no tenía el veneno de la serpiente, pero sí la semejanza de la serpiente. Por eso, quien miraba aquella serpiente de bronce se sanaba. Entonces Jesús, cuando fue crucificado, Él fue levantado en el madero, un asta, como esta serpiente de bronce. Tiene la forma y semejanza de la carne pecaminosa, sin embargo, no tiene el veneno de la serpiente abrasadora. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 3. Señor Jesús, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Quiere decir, cuando el Señor Jesús fue muerto en la cruz, Él fue colocado en la cruz como una serpiente de bronce. Él tenía la semejanza de la misma carne pecaminosa que nosotros tenemos, solo la semejanza de la serpiente de bronce. Entonces, esta serpiente de bronce, que es nuestro Señor Jesucristo, fue colocado en la cruz. Hoy, quien en Él cree tendrá la vida eterna. Quien cree en el Señor Jesús, mire para esta serpiente de bronce, era sanado del veneno de la serpiente. Gracias a Dios por esto. Muy bien. ¿Sabe por qué yo estoy hablando todo esto? Porque 2 Corintios, yo le voy a mostrarle a ustedes. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios 2. Señor Jesús, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, mi intención de gastar un poco de tiempo en esto es para que usted conozca los designios de Satanás. Usted no puede ignorar sus estratagemas, sus artimañas, sus esquemas, sus maquinaciones. Usted no puede ignorar
sus maquinaciones. Él es seductor de toda la tierra. Él es el más sagaz, el más sutil. Entonces Él hace de todo para engañarte, pero nosotros, por la palabra de Dios, nosotros tenemos expuesto lo que Satanás quiere hacer, su propósito, su plan. Entonces, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 31, no piense que usted está libre. No piense que usted está libre. Así como Simón Pedro, él creía que estaba libre de esto, porque hasta en la última cena con el Señor Jesús, en la despedida del Señor Jesús, el Señor habló aquellas palabras tan importantes en Juan 13, 14, 15, 16, 17. Y entre los discípulos estaban disputando quién era el mayor. Nadie quería lavar los pies. Entonces Jesús dio el ejemplo y lavó el pie de todos los discípulos. Entonces, el Simón, que se creía muy fuerte, él ignoraba la manera de que Satanás trabajaba. Versículo 31. Pero yo he rogado por ti. Jesús dijo, yo rogué por ti, Simón, que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. El Señor está convocando a este ejército para luchar al lado suyo. Si usted ignora los designios de Satanás, usted va a ser engañado por Satanás. Por tanto, hermanos, nosotros no somos engañados por Satanás. Nosotros reconocemos nuestra incapacidad. No es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, hermanos, es por el poder de Dios. Porque la confianza que tenemos en Dios es por la confianza en Dios que da vida. También fue en la confianza en Dios que Él derrotó a aquel gigante de casi 3 metros de altura. Por tanto, hermanos, nosotros somos este ejército que no confía en sí mismo, sino confía en el Dios que resucita a los muertos. Primera de Pedro 5:8. Primera Pedro 5:8. Sed sobrios y vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por tanto, hermanos, no faciliten. Él está alrededor. Vamos a vestirnos de toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11. 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, luchar por nosotros mismos somos enseguida derrotados, pero gracias al Señor luchamos con la armadura de Dios. No dependemos de nosotros, confiamos en Dios. Y volviendo a Apocalipsis 12, yo voy a proseguir. Vamos a ver hasta dónde conseguimos llegar. Allí entonces nosotros tenemos, versículo 3, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esta situación es exactamente la misma situación del capítulo 13, versículo 1.
que es del anticristo, de la bestia que va a emergir del mar Mediterráneo. Entonces esta bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre de blasfemo. Esto vamos a detallar más tarde, pero es solo para tener una idea que el dragón, Satanás y el anticristo son totalmente uno, porque el anticristo solamente es su representante aquí en la tierra, haciendo todo lo que el dragón le manda hacer. Él son totalmente uno. Rápidamente hablando, estas 7 cabezas con sus 7 diademas representan en verdad los 7 emperadores romanos, los Césares. 7 Césares representan, porque él habla en el capítulo 17 que 5 ya murieron, existe en el tiempo de Juan, existía, y el séptimo habría de venir, que es el anticristo, y después de este séptimo morirá, y morirá, pero revivirá. Y el espíritu viniendo del abismo tomará cuenta del cuerpo de este séptimo que murió y se tornará el octavo César, el octavo rey. Entonces, todo esto es para mostrar que el imperio romano revivirá, solo que de otra manera. No es el imperio romano antiguo, es un imperio romano moderno, actual. Y surgirán 10 reyes. Estos 10 reyes que surgirán serán totalmente comandados por Satanás, por el anticristo, que cooperará para el avance contra el pueblo de Dios y contra el pueblo de Israel. Por tanto, hermanos, esto es lo que Satanás intenta hacer. Y todos estos 6 Césares, 5 ya murió y aún estaba vivo cuando Juan estaba vivo, era el emperador Domiciano. Y son los Césares que no tuvieron una muerte natural, fueron asesinados o se suicidaron. Y todos ellos tenían una característica de hacerse dioses. Ellos eran dioses para todo el imperio romano, los adorasen como dioses. Esto es un tipo de lo que Satanás quiere hacer. Ustedes recuerdan en Isaías, capítulo 14, versículo 13 y 14, nos muestra que Satanás quería subir. Él quería ir encima de todas las nubes, él quería ser igual al Altísimo. Entonces su ambición era ser igual a Dios. Él quería sentarse en lugar de Dios y sustituir a Dios. Entonces todo esto fue siempre la intención. Todo el mundo en vano trabaja en esto, removiendo el concepto de Dios, removiendo la autoridad de Dios para colocar la autoridad de Satanás. Quiere decir, estos Césares eran uno con Satanás, haciéndose dioses para que el pueblo lo adorase. Entonces el anticristo vendrá a hacer lo mismo, hará lo mismo. Él hará alianza con el pueblo de Israel por una semana, 7 años, y en la medio de la semana, en los 3 años y medio, él entonces hará cesar el sacrificio en el templo, que será restaurado, hará cesar el sacrificio, y él mismo se colocará en lugar de Dios en el templo para que el pueblo lo pueda adorar. Esa es la estrategia de Satanás, la intención de Satanás. Él quiere colocarse en lugar de Dios. Por eso, hermanos, nosotros no damos lugar a él. Nosotros estamos aquí para derrotar a Satanás. Muy bien. Oh Señor Jesús. Vamos entonces para Apocalipsis 12, versículo 7. Paremos de hablar cosas negativas. Ahora el versículo 7. Después hubo una gran batalla. No hable. Versículo 5, perdón. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este arrebatamiento será el primer arrebatamiento de los vencedores antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en el versículo siguiente dice, y la mujer huyó al desierto,
los restantes de los hijos de Dios. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Usted divide por 365 días del año, porque el pueblo judío lo divide así. Usted tendrá 3 años y medio. Entonces, cuando el hijo varón fuera arrebatado hasta el trono de Dios en el tercer cielo, comenzará la gran tribulación. Por tanto, hermanos, nosotros queremos hacer parte de Sion, queremos hacer parte del hijo varón, queremos hacer parte de los que están siendo madurados, que están aún estando tomando leche espiritual, pero nosotros queremos crecer rápido, nosotros queremos con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de los hermanos, nosotros queremos comer alimento sólido, como dijo ayer el hermano Esdra, y nosotros queremos hacer parte de este ejército del hijo varón para derrotar a todo lo que Satanás quiere hacer, quiere derrotar a Dios, quiere oponerse a Dios. Nosotros queremos estar del lado de Dios en ese momento, con este hijo varón que siempre luchó durante todas las generaciones, siempre tuvo vencedores que no fueron derrotados por Satanás. Ellos conocieron las maquinaciones de Satanás. Ellos no se doblaron a Satanás, lucharon por la voluntad de Dios y hoy están en el momento del pacto de este hijo varón. Y usted y yo podemos hacer parte del nacimiento del hijo varón. Por eso le pido al Señor me dé más años de vida para que yo pueda participar de ese momento del parto. Yo quiero participar junto con ustedes de este grupo de vencedores del parto y ser arrebatado junto con todos ustedes, los vencedores, para el trono de Dios que está en el tercer cielo. Es en ese momento, hermanos, que comienza la parousia del Señor. Es lo que está escrito en la Biblia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la venida es, usando esta palabra parousia en griego, es una venida, una presencia, una venida que demora un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús demorará 3 años y medio. Y nosotros que vamos a ser arrebatados, yo ya me estoy colocando en esto, espero que el Señor atienda mi oración. Nosotros que vamos a ser arrebatados como el hijo varón, vamos a venir en su parousia con el Señor Jesús durante 3 años y medio. Después, más tarde, quién sabe, la semana que viene, hablamos sobre los detalles de esto. Y cuando Cristo va a aparecer en los aires, qué es lo que Él va a hacer, y al final Él va a tener las bodas del Cordero, va a casarse con la iglesia representada por los vencedores, y junto con su novia, Él lo ama a Él, va a formar un ejército para derrotar al anticristo, derrotar al falso profeta y a los reyes que lo seguirán en la última guerra, la guerra de Armagedón. Entonces, volviendo aquí, este hijo varón es el pueblo luchador, son los vencedores que no son derrotados por Satanás. Aquí ellos fueron arrebatados al cielo, en el tercer cielo. Y cuando ellos fueron arrebatados al cielo, ¿dónde ellos van? Ellos derrotan a Satanás. Entonces hubo pelea en los cielos. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Quiere decir, cuando el hijo varón va al cielo, dio sustento para que Miguel es un arcángel, que él es un combatiente, es un luchador, es un guerrero que protege al pueblo de Dios. Durante todo el Antiguo Testamento era Miguel, el arcángel Miguel, que él guardaba, protegía al pueblo de Israel. Entonces Miguel, él es quien lucha. Y cuando nosotros, los hijos, el hijo varón sea arrebatado al tercer cielo, comienza esa guerra, y en esa guerra todavía también pelearon, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Miren
con atención, el cual engaña al mundo entero. Él seduce con sutileza, con engaño, con ilusiones a este mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En esta guerra, después que el hijo varón es arrebatado al tercer cielo, Miguel y sus ángeles luchan contra el diablo y sus ángeles, ellos son derrotados, son lanzados a la tierra. No habrá más lugar en los cielos ni en los aires. Ellos irán a la tierra en la gran tribulación. La gran tribulación sucederá porque Satanás y sus ángeles estarán aquí en la tierra. El cielo ya no tiene más lugar para ellos, ni en los aires. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Antes de esto voy a ver el versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos, porque Satanás y sus ángeles no estarán más en el cielo. Satanás y sus ángeles, el arrebatamiento de los vencedores del Hijo varón, ellos serán lanzados aquí en la tierra. Entonces, el problema aquí se aisló. Nosotros aislamos a Satanás y a sus ángeles aquí en la tierra. Entonces, la lucha será aquí en la tierra, pero en los cielos está libre. Aleluya. El cielo está libre del dominio de Satanás y de sus ángeles. Por eso, alegraos cielos. Entonces, volviendo al versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, él acusó a Job delante de Dios. Él acusó a Josué delante de Dios. Quiere decir, Josué del tiempo de Zorobabel. Entonces, él era el acusador. Él continúa siendo el acusador. Él quiere debilitarlo a usted. Él en verdad usa su propia naturaleza pecaminosa que está en nosotros hoy. Y muchas veces algunos tropiezan por causa de esta naturaleza pecaminosa, de algún pecado, alguna ofensa, algún problema con Dios o con los hombres, y reciben acusaciones del acusador. Y estas acusaciones debilitan su conciencia y usted es derrotado. Usted es un cristiano derrotado por las acusaciones del acusador, que es Satanás el diablo. Por tanto, hermano, vamos a vencer. No deje vencerse por las acusaciones. Vamos a vencerle ¿cómo? El versículo 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero. Nosotros leemos en Hebreos, no sé si ustedes recuerdan que leímos en Hebreos, que no tengo tiempo de leer ahora, que nuestro Señor Jesús, Él se ofreció a sí mismo un solo sacrificio por los pecados, y Él consiguió remover los pecados, no como sangre de bueyes y becerros que jamás remueven los pecados y jamás purifican nuestra conciencia de obras muertas. Pero la sangre de Cristo, voy a tener que leer, perdón, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Mucho más, estando ya purificado, que por el Espíritu eterno a sí mismo se ofreció a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. No se deje derrotar por Satanás por sus acusaciones. Use la sangre de Cristo para derrotarlo, para usted purificar su conciencia nuevamente. Si su conciencia está manchada, pida perdón a Dios, porque en 1 Juan capítulo 1, todos son versículos llave para la victoria.
Capítulo 1 de Juan, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Líbrese de las acusaciones del enemigo. Pida perdón al Señor. Pida perdón a las personas que usted ofendió y busque la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es capaz de limpiarlo a usted a su conciencia. Dios es fiel y justo para perdonar cuando usted confiesa, perdonar sus pecados para purificarlo, para purificar toda injusticia. Por tanto, hermanos, vamos a vencer por la sangre del Cordero, y no solo esto, sino por la palabra del testimonio que dieron. Ellos son fortalecidos, son alimentados, crecen, maduran por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la llave para todo. Es por eso que usted está ahora oyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es todo, y la palabra de Dios no debe ser meramente oída, sino practicada. Cuando la palabra de Dios es oída, rumiada y practicada, ella se torna nuestro testimonio. Esto quiere decir, la palabra se hace nuestro vivir, se hace nuestra realidad. Entonces, esta realidad se torna nuestro testimonio. Es eso que vence a Satanás. No es usted tener la cabeza llena de doctrinas, la cabeza llena de teología. Usted va a vencer a Satanás. No, él no teme. Él usa también la palabra de Dios, pero él teme cuando usted vive la palabra de Dios. Él teme cuando la palabra se torna su palabra de testimonio. Por eso, hermanos, vamos a vivir la realidad del reino de los cielos. No solo la apariencia del reino de los cielos, no solo la fachada de ser un buen cristiano, que expulsa demonios, que usa el nombre del Señor para hacer cosas buenas. No, nosotros tenemos que tener realidad del reino de los cielos. Voy a terminar entonces. Y no amaron su propia vida. Ellos son mártires. Ellos no se preocupan por su propio beneficio. Aún sutilmente, espiritualmente, algunos pueden estar buscando algún suceso espiritual, un poco de fama, gloria, establecer su nombre aquí en la tierra. Hermanos, hasta esto es sutileza del enemigo. Estos mártires no se preocupan con su propio suceso, éxito, fama, dinero. Ellos se preocupan solamente con la voluntad del Señor sea hecha. Entonces ellos no amaron su propia vida del alma. Aquí es psique. En Mateo 16 Jesús 24 dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien quiere ganar su vida psique, la va a perder. Pero quien pierda su vida psique por causa mía, la hallará. Va a ganar la salvación del alma. Por tanto, hermanos, nosotros somos de vencedores. Voy a terminar aquí, no tengo más tiempo. Voy a terminar, vamos a seguir la semana que viene, pero quiero decirles a ustedes, hermanos, haga parte de este ejército que va a derrotar a Satanás. Y cuando fuimos arrebatados, nosotros vamos también a derrotar a Satanás en los cielos, en los aires. No hará más parte en su dominio aquí en la tierra. Y en la tierra nosotros también vamos junto con nuestro Señor Jesucristo derrotar de una vez. El Señor los bendiga a ustedes. Yo espero que ustedes hayan entendido bien mi encargo. No es escatología, mi encargo es abrir el estratagema de Satanás, su estrategia, cómo él está haciendo. Puede ser que usted sea engañado, no queremos ser engañados, no confiemos en nosotros mismos, confiemos en la sangre del Cordero, confiamos en la palabra del testimonio, no amándonos a nosotros mismos. Que el Señor pueda hacer de nosotros este ejército de vencedores con quien Él puede contar para hacer su voluntad suceda aquí en la tierra. El tiempo está próximo, la venida del Señor está próximo, no tenemos tiempo para perder. Señor los bendiga a usted, a su familia. Yo voy a orar por usted en esta mañana. Señor Jesús,
el Señor pueda bendecir a cada uno que está oyendo, sus familias. Señor, sabe que en este momento de pandemia, de angustia, de aislamiento, Señor, hay muchos con muchos problemas, hasta el punto de desesperarse de la misma vida. Ellos están buscando hasta suicidarse, sacarse su vida. Muchas veces sabemos que la humanidad está pasando, Señor. Satanás quiere destruir vidas, Satanás quiere arruinar, hacer desgraciada la vida de las personas, pero el Señor vino para dar vida y tener vida en abundancia. Por eso, hermano, usa a tu iglesia para esparcir tu palabra, para predicar el Evangelio. Usa tu iglesia, Señor, para hacer reportaje, Señor, también para transmitir palabra de paz y amor, de justicia, Señor, donde hay tus líderes, tu encabezamiento, tu autoridad. Todo, Señor, entra en paz. Aquellos hogares que están sin paz, usa a nuestros hermanos para llevar paz a esas vidas, Señor. No desconocemos los designios de Satanás. Él solo vino para destruir, para sacar vidas. Por eso, Señor, muchas gracias. Guarda a cada uno de nosotros. Tenga enseguida este ejército formado de vencedores con quien pueda contar el Señor para terminar esta era. Nosotros no somos fuertes, pero el Señor es quien nos guarda. Señor es el Señor de Sión. El Señor, haznos proclamar de Sión estas buenas nuevas. Muchas gracias. Bendiga a cada uno. El COVID-19, guarda a cada uno. Danos lo que necesitamos, nuestras necesidades, suple a cada uno. Muchas gracias, Señor, por todo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.